Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ayuden a enumerarlas allí y pronunciarlas. Diga conmigo: adulterio, vamos, dígalo: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego reafirma: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos aplauden esa palabra del Señor? Vivir en el Espíritu es la asignación, es el llamado, es el propósito. Lo primero que quiero decirle es que debemos ser conscientes que nuestra realidad con respecto a nuestro comportamiento de vida en Cristo se puede manifestar en estas dos facetas: en la carne o en el Espíritu. Es una realidad. Todos nacimos de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Nacimos de arriba. Si hemos nacido de nuevo, hemos recibido al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu está en nuestro ser. Lo hemos recibido. Pero luego, después de recibir el Espíritu y de haber nacido de nuevo, entonces ahora está el ejercicio de la vida cristiana, el desarrollo de la vida y el comportamiento de la vida cristiana. Y en este del comportamiento de la vida cristiana, entonces hay dos áreas en las cuales uno puede habitar para poder desde allí manifestar su comportamiento. Usted puede mantenerse en la carne, pues la carne parece ser que no fue suprimida al venir el Espíritu a nosotros. El hombre viejo no fue quitado de en medio al venir el Espíritu Santo. Nosotros estábamos cautivos en el reino de las tinieblas. Fuimos extraídos del reino de las tinieblas y sembrados en el reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos cautivos por la fuerza y la autoridad del pecado, pero fuimos liberados por esta fuerza, por esta autoridad del pecado. Fuimos liberados y ahora hemos sido puestos en Cristo para vivir. Diga conmigo: para vivir, pero para vivir y vivir en abundancia. Ahora, en esa misticidad de la vida cristiana, de la operación de Dios para con nosotros, seguimos todavía en el cuerpo,
seguimos todavía con la parte de la vieja naturaleza en nuestra vida, a la cual el escritor en esta carta, en la Reina Valeras, hace mención de la carne. Esa parte de la vida del ser humano está contaminada y contaminada desde las tinieblas, que fue influenciada, permeada por Satanás cuando Adán y Eva dieron el paso en falso, y este asunto entró a la raza humana y se impregnó en la naturaleza. Entonces la carne tiene que ver con naturaleza humana, pero no solamente con naturaleza humana, sino con naturaleza humana caída, caída de la gracia del Señor. Uno hubiese pensado que Dios lo hubiese liberado a uno completamente de esto, y que esto hubiese quedado suprimido completamente en la vida de la nueva naturaleza. Pero hay algo poderoso allí, porque en medio de aquella naturaleza, sin haberla suprimido completamente o aniquilado o eliminado completamente, el Señor sembró sobre nosotros una nueva naturaleza. Y entonces hoy nosotros gozamos con el privilegio de tener la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La naturaleza del Espíritu. Pero por causa de la estación y por causa de la ubicación en la existencia, tenemos la naturaleza humana. Y tenemos la naturaleza humana todavía en el sentido del ambiente caído, del ambiente permeado por las tinieblas. Satanás, el malvado, el perverso, el que está allí dentro de la perspectiva de la desobediencia total de la vida en la creación, permeó esta naturaleza y la dejó afectada. Quedó en el tejido, en ese tejido desde adentro, desde todo el ambiente quizás genético, psíquico, espiritual, en alguna área mental. Allí está esta naturaleza caída, esta naturaleza de la carne, que tiene que ver con ese ambiente espiritual, pero que luego tiene que ver con la formación del formato secular de nuestras culturas, de las prácticas, de los hábitos, de los principios y valores que asumimos alejados de Dios, que quedaron ahí impregnados. ¿Dónde? En la mente, en la capacidad de comprensión, y luego tomaron parte de nuestro ser, que tiene que ver con el alma impregnada, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y todo nuestro ser, hablando en un sentido natural, permeado, tocado por parte de las tinieblas, pero luego fabricado, formado y estructurado por una cultura sin Dios. Nos hace así. Y ahora venimos en ese formato, y se siembra sobre nosotros el Espíritu de Dios, y por ende la naturaleza de Dios sobre nuestro espíritu. Y ahora esta naturaleza va a demandar de nosotros un nuevo formato, una nueva cultura, unos nuevos valores, unos nuevos principios, unas nuevas demandas, unas nuevas reglas, unas nuevas maneras de comportamiento. Y ahí está el cristiano, peleando, batallando, luchando ¿con qué? Consigo mismo. Dice que el espíritu está peleando con la carne, queriendo que no se haga lo que quiere la carne, ni la carne lo que se haga el espíritu. Entonces la vida del creyente se torna en un ambiente de batalla interna. Y uno pudiera pensar en uno por acá, en otro por acá, y nosotros en medio tratando de ver a quién respondemos. ¿A quién respondes tú? ¿A la carne
o al Espíritu. Y entonces el apóstol, y la palabra es tan extraordinaria, que muestra cuáles son todas aquellas prácticas que se llevan a cabo en el uno y en el otro. Y estas son las manifestaciones de la carne. Todas aquellas cosas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aplausos al Señor. Entonces es una realidad. Y ahora Dios le ha dejado esa tarea al creyente. Ha dado esa virtud al creyente. Porque Dios hubiese podido suprimir todo, eliminar todo, cambiar todo, erradicar todo y dejarnos a nosotros santos, 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 perfectos. ¿Cuánta belleza hubiese sido? Y luego ahora vamos a desfilar con esa gloria de Dios en la presencia del Espíritu Santo, todo lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de fe, llenos de longanimidad y bueno, de todos los frutos del Espíritu Santo. Y usted por donde pasa la gloria de Dios va contigo, pero por causa de alguna cosa en su voluntad y disposición, Dios dejó eso allí. Y ahora la tarea es cómo podemos suprimir al hombre viejo. ¿Cómo podemos eliminar al hombre viejo? ¿Cómo podemos desprendernos del hombre viejo? ¿Cómo podemos hacer morir al hombre viejo? Y uno, sabiendo ya en un sentido racional que el hombre viejo no conviene, gustaría uno agarrarlo del cuello y ahorcarlo. ¿Se permitiría acá el ambiente del homicidio para el hombre viejo? Mata a ese hombre viejo. Ahí no es pecado el homicidio. Destruye a ese hombre viejo. El problema es que ese hombre viejo y esa mujer vieja eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes una batalla interna allí en el asunto. ¿Cómo lidiar esa batalla? Entonces lo segundo es que nosotros tenemos la posibilidad, tenemos una posibilidad de asentar nuestra vida o nuestra manera de vivir de acuerdo al propósito del Espíritu. ¿Sabe? Mire, el Dios es tan poderoso y tan glorioso en su forma de ser, que en ese sentido nos ha dado a nosotros voluntad. Nos da voluntad para que decidamos creer o no, y luego nos da voluntad para si deseamos obedecer o no. ¿Dónde podemos asentar nuestra manera de comportamiento en la vida? Las recomendaciones: despréndase del hombre viejo, aléjese del ambiente carnal y habite en el Espíritu. Pero es una disposición suya y mía, porque si usted decide quedarse en la carne, se queda en la carne. Si usted decide mantenerse en un ambiente de carnalidad, se queda allí, pero no por la voluntad de Dios, sino por su voluntad. Entonces Dios te va a decir a ti: vas a tener que decidir en dónde vas a asentar tu vida, para que luego puedas ejecutar un comportamiento y práctica en la convivencia mientras existes en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la posibilidad, ¿cuál es? La del Espíritu. Diga conmigo, de la del Espíritu. Entonces uno decide si vive en la carne o si vive en el Espíritu. Amén. Ahora, ¿a cuál lugar o en cuál asiento se quiere sentar? Diga conmigo, en el Espíritu Santo. Entonces muda tu tienda al Espíritu. Recoge las maletas y pásate a la banda del Espíritu. Acomódate en el terreno del Espíritu. Y andar como el Espíritu es como cuando a alguien lo va cargando uno a las espaldas. ¿Cómo ando eso en el Espíritu? No, que yo me monto en el ambiente del Espíritu. Una cosa es que usted recibió al Espíritu y lo tenga dentro, y usted sea el templo del Espíritu Santo. Y otra cosa es que usted aprenda a vivir en el Espíritu. Pues ahí está el reto para su vida y para mi vida. Vivir en el Espíritu
fue siempre el plan eterno para la nueva creación en Cristo, hablando de la iglesia. Dios estableció el plan, Dios envió al Espíritu, pero aún con el poder y la autoridad que tiene el Espíritu, se cedió al ser humano la disposición para ejercitar su voluntad. Porque si de Dios fuera la decisión en cierto sentido de que nosotros andemos en el Espíritu, haría bien solamente de chasquear los dedos y ubicarnos en el Espíritu. Pero nos mandó el Espíritu, y aún teniendo nosotros el Espíritu, se nos presentan dos opciones donde podemos establecer el asiento del comportamiento de nuestra vida. Pero si usted no decide estar en el Espíritu aún estando en ti te respetará para que vivas en la carne. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces vivir en la carne es morir. ¿Cuántos dicen amén? Estar en la carne es estar en el lugar equivocado. Mantenernos en el hábitat de la carne es caminar en contra de la voluntad de Dios. Manifestar estas obras y quedarnos atrincherados allí es caminar en dirección a la área donde no podemos heredar el reino de Dios. No podemos entrar, no podemos tomar, no podemos disfrutar de lo que ya fue liberado. Entonces, el tema del Espíritu Santo, decía yo en una enseñanza anterior, es nuclear. Porque es en el Espíritu donde surge todo. Ahora, su vida y mi vida no pueden pasar por alto la persona del Espíritu, porque es en el Espíritu donde se vive. Es en el Espíritu donde se puede agradar a Dios. Es en el Espíritu donde podemos cumplir el propósito. Es en el Espíritu donde podemos heredar el reino de los cielos. Ahora el Espíritu es Dios en nosotros, es la naturaleza de Dios en nosotros, pero es la migración de la voluntad. Luego de entender la verdad, lo conveniente y lo que no nos conviene, lo que es bueno y lo que no es bueno, ejerces tu voluntad y decides en algún momento de tu vida cristiana renunciar a ese hombre viejo, desprenderte de ese hombre caído y con el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? ¿Cuántos conocen a creyentes carnales? Entonces las iglesias están llenas de creyentes carnales. Y cuando la carne se manifiesta, la carne es más peligrosa que el diablo. El diablo está vencido, derrotado en la cruz del Calvario, exhibido públicamente, puesto bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Y si uno ve por allá un demonio y en la autoridad de Cristo lo reprende y lo echa fuera, el demonio se va. Pero la carne, no. La carne es una desgracia. Deberían haberlo despellejado uno allá con Cristo en la cruz y haberle sacado todo lo que uno quedaba bueno por dentro y dejar esa carne ahí colgada, pero no. La tarea va a ser que en el proceso de tu vida cristiana vas a trabajar con el Espíritu Santo para hacer morir a ese hombre viejo. El que siembra para la carne, dice, de la carne segará muerte. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida y paz. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, reflexión para usted y para mí: no viva en la carne, porque si vives en la carne ciertamente morirás. No vivas en la carne, porque ciertamente no heredarás el reino de Dios. Vive en el Espíritu y entonces vivirás. Vive en el Espíritu y entonces disfrutarás de todo lo que mereces. Dice: el que vive en el Espíritu y el fruto del Espíritu se manifiesta sobre él, contra tal
no hay ninguna ley. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Entonces diga conmigo ahí con su mano levantada, diga: quiero, vamos, dígalo fuerte, quiero vivir en el Espíritu Santo. Quiero vivir. Nosotros oramos para que el Espíritu venga. Oramos para que el Espíritu nos llene. Ven, Espíritu, llénanos, Espíritu. Pero otra cosa sería decirle: Espíritu Santo, yo quiero vivir ahí. Ábreme espacio. Y fue lo que el Espíritu mismo le mostró a Ezequiel. Es lo que le mostró a Ezequiel. Ezequiel, ven, te muestro de dónde sale el río del Espíritu. Y lo llevó al templo, lo llevó al altar, y el agua comenzó a brotar. Y el Ezequiel se da cuenta que las aguas están saliendo de debajo del umbral, y salían por un lado, por otro lado, y dice: luego me sacó el Espíritu y me llevó. Y entonces el río comenzó a manifestarse, y el varón que iba delante de mí extendió 1000 codos y me hizo pasar sobre las aguas, sobre los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar sobre las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas sobre los lomos o sobre la cintura. Y él no se detenía. Era una manifestación del ambiente del Espíritu. No se detenía. Extendió otros 1000 codos hacia allá y dijo: yo ya no podía pasar. La única manera que pudiese pasar era nadando, sumergiéndome, entrando en la profundidad. Cada vez que él iba entrando, él iba profundizándose en el Espíritu, pero iba saliendo de su cobertura o de su ambiente físico. Sale de él para entrar en el Espíritu. Entonces el plan de Dios es que usted y yo no solo hayamos recibido el Espíritu, no solo seamos llenos del Espíritu, sino que vivamos en el Espíritu. Y luego de vivir en el Espíritu, entonces con el Espíritu toda aquella naturaleza caída que por causa de la existencia todavía genera presión a nosotros, se irá deteriorando. ¿Cuántos dicen amén? Se irá desgastando, se irá debilitando, se irá reduciendo hasta que logremos matar a ese hombre bien. ¿Cuántos creen que es posible? Ahí lo estableció el Señor. Y si lo estableció el Señor, es posible, pero es una tarea suya y mía. ¿Cuántos dicen amén? Diga una vez más conmigo: quiero, vamos, dígalo fuerte, quiero vivir en el Espíritu Santo. Yo quiero ahí. Entre la carne y el Espíritu no hay amistad. La carne es contraria al Espíritu, ya que los dos no son compatibles. No se puede. Dirá usted: yo vivo con un pie acá y con el otro allá. De repente me doy una cana al aire para darle gozo a la carne y luego vengo y me reconcilio. No son compatibles. No hay compatibilidad. Y el plan de Dios es ayudarte en el Espíritu a deshacerte del hombre viejo, ese hombre caído, melancólico, débil, atrapado por el ambiente sensorial, atraído por la estimulación del ambiente sexual, aferrado a prácticas diabólicas. Dice que es idólatra, es hechicero, es agorero, sortílego, endemoniado, es crítico, murmurador, qué sé yo, es peleón, enojón, discute con todo el mundo. Ese hombre hay que acabarlo. ¿Cuántos dicen amén? Esa mujer hay que acabarla. Mire, cuando uno se encuentra creyentes carnales, quisiera uno agarrarlos a piedra, así como agarraron a los apóstoles en algún momento. Pero no se puede, por amor. Pero le toca a usted y a mí, a ese hombre. Pero hay que decirle al Espíritu: Espíritu, yo necesito que me des espacio en tu atmósfera. Yo necesito salir de mi naturaleza y dejar que tu naturaleza venga, y que esa naturaleza que tienes se impregne en mi vida, y entonces yo pueda reflejar la luz que el mundo espera y que Dios quiere y que yo merezco. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor?
Concluyo diciendo esto: la carne es una realidad con la cual debemos lidiar, pero también podemos optar por la posibilidad que se nos da de vivir en el Espíritu Santo. Es lo que debemos y merecemos. Es un privilegio tener una nueva naturaleza y asentarnos así en el reino. Diga conmigo: yo quiero vivir en el Espíritu para disfrutar del reino de los cielos, en esa unción, en esa manifestación. Entonces vas en el Espíritu y de repente alguien te quiere abofetear en la calle, y por cuanto vas en el Espíritu no vas a sacar la mano, sino vas a poner la otra mejilla y seguirás derecho. Y si vas en el Espíritu, alguien va a querer agarrar tu capa, y de repente en la carne luego vas a prenderte de la capa y empiezas a alar uno y otro y pelear. Pero si vas en el Espíritu, no solamente dejarás que te quitan la capa, sino que entregarás la túnica y seguirás adelante. Andar en el Espíritu Santo, si alguien te coloca una carga y te dice: ve conmigo una milla, entonces no entrarás en problemas ni a defender tus derechos, sino que tomarás la carga e irás con él 2 millas. Lo que quiere decir es que el que va en el Espíritu no se enreda en las cosas domésticas de la vida, porque para él hay algo más importante: vivir. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Vivir.